Hoy viajaremos en una travesía por nuestra querida Guatemala. Nos deslizaremos por un arcoíris de colores, de suaves aromas y de dulces sabores. Contemplaremos esos majestuosos volcanes, azules lagos que reflejan nuestro cielo patrio y de nuestras verdes montañas. Compartiremos con ustedes una amalgama de culturas y costumbres criollas. Compartiremos esta bella tierra creada como una hermosa obra maestra de Dios. Disfrutaremos este pedacito de tierra en el mismo corazón de América. Estamos en Celajes de mi tierra, un canto de la tierra a los hijos de la tierra. Hola amigos de Celajes de mi tierra, el programa de la nacionalidad guatemalteca. Desde hace algún tiempo que hemos venido hablándoles sobre los cuentacuentos de nuestra querida tierra Guatemala, los cuales abundan en algunas regiones de nuestra tierra. Casi todos los guatemaltecos conocemos a alguna persona que en su tierra haya hecho reír, llorar o temblar del miedo a más de alguno con sus, en especialmente a los patojos, que eran los que nos reuníamos alrededor del mentado cuentacuentos. Yo viví muchos años allá en la región de Patulul, en el departamento de Suchitepeques, y conocimos por ahí a un personaje de esos, un señor ya de edad bastante avanzada. En el pueblo de Patulul, en donde tuve una infancia llena de muchos recuerdos de esa bella tierra de nuestra Guatemala. Para quienes no lo conocen, Patulul está situado a escasos kilómetros de la ruta K2, que desde Escuintla lleva a la frontera con México, muy cerca de la estación Cocales. No más para darle alguna referencia, aunque nos imaginamos que todos los guatemaltecos conocemos esa región hermosa de la costa sur de Guatemala. Mi infancia la viví en un barrio del pueblo de Patulul de nombre El Triunfo. Había en la misma entrada que da al barrio El Triunfo, muy cerca del puente del río Marquesote, un rótulo que decía: bienvenidos al triunfo de las ilusiones. Tremenda entrada le daban a los visitantes que, en honor a la verdad, el barrio El Triunfo era más que eso. Era casi el mismo ingreso al país de las 1001 noches, con las narraciones de don Ciriaco Chulup Gómez, a quien todos los patojos del barrio lo conocíamos con el nombre de Don Yaco. Hoy, después de más de 5 décadas, aún no logro comprender de cómo Don Yaco conocía los cuentos que nos narraba noche a noche muy cerca de la casona que fuera de la familia de Don Marcos y Doña Zoila. Él no sabía leer ni escribir, por lo que pensamos que lo de Don Yaco era algo natural. Lo aprendió de alguien de quien nosotros completamente desconocemos. Como les comentábamos, Don Yaco casi todas las noches nos reunía en un solar grande, en donde todos los patojos del sector nos sentábamos a su alrededor y de forma apacible nos empezaba a narrar los cuentos, los cuales nosotros escuchábamos con mucha atención. Las tardes de Patulul eran tibias y con mucha brisa que llegaba desde el Océano Pacífico, que se colaba por las calles y avenidas de la salida de Patulul rumbo al pueblo de Pochuta, muy cerca del ranchón. Esta brisa resultaba en un refrescamiento del barrio mientras nosotros, atentos, no perdíamos la atención a los cuentos de Don Yaco. Entre los cuentos favoritos estaba sobre un señor muy sabio de nombre Pedrito. Y nos decía Don Yaco: iba don Pedrito, según el cuento, por un camino y se encontró con un caballero que, hallándole la cara de hombre inteligente, le preguntó: dígame, amigo, ¿qué tal es usted para calcular? No muy malo, señor, le contestó don Pedrito. Casi siempre le acierto. Bueno, pues, dígame entonces, ¿cuántas canastadas podría sacarse toda esa tierra y la piedra de ese cerro? Y le señalaba con el dedo un cerro bastante grande que se veía cerca de allí. Según el tamaño del canasto, pues, señor, le respondió don Pedrito. Si el canasto hace la mitad del cerro, de 2 canastadas. Si es del tamaño del cerro mismo, de una sola. Viéndole el hombre que don Pedrito era muy sabio y de buen contestar, y educado, sacóle dentro de sus bolsillos una bolsa repleta de monedas de oro y se la dio en pago a tan sabia y educada respuesta. Bonito el cuento que nos regalara Don Yaco hace muchísimos años.
Regresando a los cuentos de Don Yaco, queremos decirles que Don Yaco, después de contarnos el cuento, nos decía que las personas amables y educadas, siempre Dios les brinda sabiduría y educación a contestar a personas que ellos recién conocen. Ustedes no saben, nos decía Don Yaco, si algún día ustedes se encontrarán con alguien y así, en recompensa, le dará un gran tesoro, como el mismo Dios que nos ofrece al ser buenos y respetuosos con los demás, incluso a los que no conocemos, como el caso del cuento que recién les contábamos. Lo curioso de los cuentos de Don Yaco es que dichos cuentos no eran nada nuevo para la Mesoamérica, sino incluso se remontaban ya a la época de Don Miguel Cervantes de Saavedra, cerca del año de 1500, y creemos nosotros que se remontaba aún épocas muy lejanas en la distancia, a la era medieval. El nombre que se utilizaba ya desde épocas lejanas era el de Pedro de Urdimales. Bastante curioso el parecido del nombre del personaje en dichas fábulas al de Don Yaco utilizaba cuando nos lo contaba, o sea, Don Pedrito. En dichos cuentos Don Yaco asimilaba al personaje mismo de Don Pedrito. Dicho personaje en algunos cuentos parecía como un buen hombre y en otros como un pillo, aunque bueno según la manera que Don Yaco ya lo narraba, haciendo parecer a Don Pedrito un hombre capaz de arrancar lástima o quizás comprensión de quienes escuchaban alguna fábula con sus pilladas. Tal y como nos lo narra Don Yaco en su cuento sobre la piedra del fin del mundo, el cual en la fábula de Don Pedro de Urdimales él cometió un robo en dicho cuento. Pero en el de Don Yaco es otra la fábula, aunque muy parecidas, con finales distintos, siendo aún el mismo cuento, o quizás no. Es algo que nosotros no podemos comprender y no podemos decirle a ustedes si es cierto o no, debido a que los cuentos de Don Yaco eran muy parecidos a los de Don Pedro de Urdimales, con finales diferentes y con personajes con distintas aptitudes. En uno era malo y en otro terminaba siendo un héroe. Bueno amigos, como les comentábamos, Don Pedro de Urdimales fue el nombre de un personaje que se encuentra en toda Latinoamérica o Mesoamérica. Sin embargo, Don Yaco también utilizaba el mismo nombre, Don Pedrito. Incluso hay una fábula en La Piedra del Fin del Mundo que el cuento es muy similar, pero termina de manera muy diferentes. Según el cuento de Don Yaco, Don Pedrito tenía a su anciana madre muy enferma, y no habiendo en el pueblo la medicina que ella necesitaba para su curación, Don Pedrito fue enviado de carrera al pueblo vecino para que la fuera a buscar. El pueblo vecino no estaba cerca, sino a casi medio día de camino, por lo que fuera a carrera al comienzo de la jornada. Terminó muy pronto con Don Pedro sentado sobre una inmensa piedra a la orilla del camino y muy cansado. Cansado y jadeando como se encontraba Don Pedrito, no sabía cómo le iba a hacer para poder llegar pronto al pueblo y traer la medicina para su madre. De pronto, en una vuelta de la carretera, apareció un hombre montado en un tremendo corcel, con un brillo que parecía que hubiese sido recién lustrado. Don Pedrito, al verlo, se bajó rápido de la piedra e hizo como que estaba deteniendo la piedra para que ésta no rodara a la carretera. El hombre del caballo lo vio y, entrado en curiosidad de ver al hombre sosteniendo la piedra, le preguntó sobre qué significaba ello. Don Pedro, con ojo de chivo a medio morir, le contó que esa era la piedra del fin del mundo. ¿Cómo así?, le preguntó el forastero. Sí, le respondió Don Pedrito. Si no detengo esta piedra, esta rodará y destruirá el mundo entero, por lo que es importante que alguien la detenga o será el fin del mundo. El hombre, viendo sudoso y cansado a Don Pedrito, le preguntó qué podía hacer él. Don Pedrito le contestó que le prestara su caballo y que él iría por más ayuda mientras él se quedaba deteniendo la piedra. Vamos a hacer una pausa más y luego continuamos contándole sobre este cuento de Don Yaco, el cual nos fuera contado a nosotros hacía muchísimos años allá en la querida tierra de la costa sur de Guatemala. Bueno amigos, como en el capítulo anterior les comentábamos, Don Pedrito se encontraba sosteniendo la piedra del fin del mundo. El hombre del caballo se apió del mismo y, tomando el lugar de Don Pedrito,
Este se subió al caballo y fue a recoger la medicina al pueblo para su mamá. A su regreso por el mismo camino llegó a donde él había dejado al hombre sosteniendo la piedra, y apeándose el caballo se lo devolvió, no sin antes contarle la historia sobre la razón de la prisa de llegar al pueblo por la medicina. El hombre, medio molesto al principio, cambió su actitud al enterarse de cuál había sido la realidad del por qué lo había dejado a don Pedrito sosteniendo la piedra. Este, apiadándose de don Pedrito, lo montó a su caballo y juntos llevaron la medicina a la madre de don Pedrito, quien se recuperó de su enfermedad. La historia real contada en países como México y Chile es más o menos parecida, con la diferencia que al final don Pedrito de Urdimales nunca devolvió el caballo, y que la madre ni la medicina son mencionadas en el cuento. Es por ello que les comentábamos que no sabemos si exactamente es la misma historia con dos diferentes finales. ¿De dónde sacó don Yaco dicha historia? ¿Quién se la contó a él? ¿Se la contaron de la misma manera que él la contaba? Es algo que nunca sabremos. Y tampoco son cosas que jamás tendremos alguna respuesta, siendo que don Yaco ya desde hace algunas décadas cabalga en la paz de nuestro Señor Cristo Jesús. En programa siguiente les contaremos algunos cuentos más que fueran contados por don Ciriaco Chulú Gómez, o sea don Yaco, allá en el bello y apacible Patulul, a finales de 1960 y comienzos de 1970. Los textos son una obra del señor Juan de María Escobar de la Moncarda. Hablándoles como siempre su amigo César Augusto Escobar Coaglio. Le recomendamos rezar el Santísimo Rosario. Pidámosle a nuestra Madre María por nuestra querida tierra Guatemala. Bueno, amigos de Celaje de mi tierra, los fondos musicales que ustedes acaban de escuchar son una aportación cultural del señor Danilo Rivera, gran guitarrista guatemalteco de nuestra época. La música, ustedes pueden escucharla y comprarla en nuestras discotecas allá en Guatemala.